Quisiera invitarlos para que en esta mañana tengamos presente este pasaje o estos dos pasajes, particularmente el de Jeremías. Quiero decirle que ese pasaje tiene un mensaje muy especial para mí y le pido a Dios que como así lo recibí al estudiarlo en esta semana, lo tenga también para usted que nos ve vía Zoom o por Facebook. Es un Dios que está presente. Es un Dios que nos habla por medio de su palabra. Es un Dios que así como le habló a la gente de aquel tiempo, en una forma específica, atendiendo a las necesidades y las circunstancias de cada uno en aquel tiempo, es el mismo Dios que te conoce hoy a ti. Sabes en dónde estás. Él sabe y te conoce en términos de tus proyectos, de tus necesidades, de tu condición. De manera que le pido a Dios que sea el Espíritu el que hable a través de estos dos pasajes y que nos diga algo con respecto a este año 2022 y lo que Dios nos quiera conceder de vida. Este pasaje, como todo en la Biblia, tiene algo que ver contigo, conmigo, con nosotros, con toda la gente, por cualquier vía que con fe escucha pues la palabra de Dios. En particular, el pasaje en Jeremías atiende a algo que estaba pasando en ese momento. Y cuando tú lees la Biblia, te exhorto, mi hermano, hermana, a que si tienes acceso a ello, leas algún comentario bíblico que te ayude a comprender mejor el lenguaje que se está usando en el pasaje que tú estás leyendo. Por ejemplo, si vas a leer el Salmo 23, es importante que lo escribió David, es importante conocer datos, detalles sobre la vida de este rey de Israel, que cuando jovencito era un pastor de ovejas. Cuando uno conoce los contextos de los pasajes, está en posición mejor para entenderlos y para poderlos aplicar, si uno cree en ello, a nuestra propia vida, la vida de cada uno. En el caso del pasaje de Jeremías, algo especial estaba sucediendo, algo que había causado, pues, en la gente había causado tanta desilusión, había causado tanta expectativa por lo que estaba sucediendo. Resulta que en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Dios se había apartado de él. Piensa que, por mencionar algo aquí en el valle, Jerusalén, Palestina, como si fuera el Olmito. Piensa en Harlingen o San Benito y piensa en Brownsville. Ciudades más grandes y una más pequeña en medio de ellas. Jerusalén estaba rodeada de naciones más grandes. Al norte tenían a Siria, al este, tenían a los babilonios. Acá hacia el sur tenían a los egipcios. Y cada una de estas naciones paganas competían por el control de toda el área. ¿Quién estaba en medio de ellos? Palestina. De manera que los judíos que vivían en Palestina tenían que estar muy alertas para ver qué estaba pasando en los países vecinos, porque los podían atacar para dominarlos. Los judíos tenían que tomar las decisiones correctas para poder considerar qué hacer y cómo hacer su vida social y su vida política. ¿Qué quiero decir con ello? En el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel había confiado más políticamente en los egipcios. Querían conservar sus tratos comerciales con ellos, pero había otro gigante, otra cultura por otro lado, que eran los babilonios, que los judíos le tenían más miedo que querer hacer algún trato económico con ellos. ¿Qué pasó con este pueblo?
los judíos empezaron a tomar decisiones políticas que favorecían a los egipcios, pero no a los babilonios. Los babilonios empezaron a crecer más y preocupó esta situación a los judíos, al punto, sobre todo cuando supieron que los babilonios venían a atacar su tierra, que venían con el propósito de esclavizarlos. ¿Por qué? Porque querían el control de Palestina para poder después ir contra Egipto. Estas situaciones políticas, militares que se daban en aquel tiempo, tomó al pueblo judío en medio de toda la situación. ¿Y cuál fue el resultado? Que por tomar decisiones políticas incorrectas, los babilonios vinieron, atacaron la ciudad de Jerusalén 600 años antes de Cristo, lograron entrar a la ciudad, derribaron parte de su muralla que los cubría y se llevaron esclavos a un buen número, particularmente de la generación más joven o de la que podían ellos poner a trabajar en Babilonia. Esto causó descontento, esto provocó diferentes reacciones por parte del pueblo de Israel, pero finalmente tuvieron que acceder y fueron a dar a Babilonia como esclavos. 20 años después, vuelven de nuevo. Estos babilonios atacan Palestina, atacan al pueblo judío, pero esta vez les derribaron el templo. Y no solamente derribaron el templo, sino también la muralla, poca que les quedaba para defenderse. Con ello, volvieron a llevarse a otros tantos como esclavos. Es el tiempo en que le toca vivir a Jeremías. Un Jeremías que se había quedado en Jerusalén, pero que la mayoría de sus familiares y sus seres queridos estaban cautivos en una tierra extraña. ¿Cómo había quedado el pueblo de Israel? Sin identidad política, sin capacidad militar, y sus tratos que habían hecho económicos con Egipto se vinieron a menos. Estaban completamente abandonados, tanto los que quedaron en Jerusalén como los que estaban allá en Babilonia cautivos. Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo a Jeremías: toma un papel y una pluma, porque yo quiero que les mandes una carta a tus hermanos que están esclavos en Babilonia. De eso se trata el capítulo 29 del libro de Jeremías. Si tú tienes oportunidad después de escuchar esta explicación, este mensaje, allá en tu casa, que no pase hoy, mañana, lee el capítulo 29 de Jeremías ahí en tu Biblia y con este conocimiento vas a poder entender mejor el mensaje que Dios le quiso dar a ellos, como el que nos quiere dar a nosotros hoy a través de esta meditación. Jeremías tomó su pergamino y empezó a escribir conforme Dios le fue iluminando lo que tenía que escribir. Este mensaje de esta carta de Jeremías a sus hermanos que estaban cautivos en Babilonia no era un mensaje muy popular. No era un mensaje que fácilmente iban ellos a entender y sobre todo a aceptar. Estaban ya cautivos, pero los que estaban allá en Babilonia, los judíos, pensaban que ese problema que estaban teniendo iba a durar un añito, 2 añitos, y se iba a acabar y ellos iban a volver a su tierra y todo iba a seguir como siempre. Había profetas allá en Babilonia de los propios judíos que se llevaron como esclavos, que estaban inculcando a la gente y diciéndoles: no se sometan a los babilonios, no hagan lo que están diciendo. Esto se va a acabar pronto. Egipto nos va a volver a ayudar y vamos a poder ser liberados. Y empezaron a hablar en estos términos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado era de que los hostigaban más los babilonios para tenerlos controlados.
El mensaje que Jeremías les dio a través de esta carta era el siguiente. Por favor, recuerden, judíos, parte de mi pueblo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de prosperidad, no son planes de calamidad. Son planes para que ustedes tengan la base y tengan un futuro y una esperanza. Qué bonito. Palabras alentadoras en medio de los problemas que ellos estaban teniendo como esclavos y las necesidades, las carencias que estaban padeciendo, las enfermedades. Un Dios que les dice, recuerden que tengo planes concretos y no son para calamidad, son para prosperidad, para que ustedes y sus hijos tengan un futuro y no nomás un futuro, tengan una esperanza hoy para vivir. Pero, y aquí es donde venía el descontento de los que escucharon esta carta en Babilonia, Jeremías les estaba diciendo, Dios me está comunicando que todo esto va a acontecer en 70 años. Por supuesto que la reacción de aquellos que estaban allá en Babilonia, los papás aún jóvenes con sus hijos, quiere decir que el mal que estamos padeciendo no es de 2 años, sino de 70. Quiere decir que hasta entonces Dios va a venir a liberarnos. Pues para eso, porque quiero este mensaje. Lo más seguro es que yo ya haya muerto en Babilonia. ¿Lo van a ver otros? Pues sí, lo van a ver otros, pero a mí no me va a tocar. Nada fácil de comprender la manera como Dios estaba planeando restaurar a su pueblo para que volviera de allá donde estaba a Jerusalén, la volviera a habitar y volviera a prosperar. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad, no de calamidad, planes para que tú tengas un futuro y una esperanza. Pero mientras esto llega, seguía diciendo la carta de Jeremías, por lo pronto ustedes que están allá, tengan paciencia, tengan tolerancia, sigan con la vida adelante como si estuvieran en Palestina, que se casen sus hijos, que establezcan sus negocios. Es más, Jeremías les decía en esta carta a aquellos hermanos que estaban en esclavitud, ustedes, mis hermanos judíos, acomódense, acóplense a esta circunstancia, inclusive hagan oración por los babilonios. Wow. Lo común era entre ellos, pero ¿cómo nos está pidiendo este profeta que yo haga oración por los que fueron a la nación de donde yo procedo, por los que quemaron mi ciudad, por los que destruyeron mi templo? Y aquí viene este profeta a decirme, sométanse y hagan oración por ellos, porque en la prosperidad de ellos va a estar su prosperidad de ustedes, mientras yo en mi tiempo, les decía Dios, cambio todas las cosas. Nada popular el mensaje que tenía que dar el profeta Jeremías. Es más, la gente se molestó con la carta, mandaron gente para que viniera a Palestina y que les pidiera que ahí donde estaba Jeremías, que fueran y lo aprendieran y lo metieran en una cisterna para que se muriera. ¿Cómo es posible que vengan este profeta con esta palabra? En medio de toda esta circunstancia, el corazón de esta carta era, yo sé los pensamientos, los planes que tengo para ti. Piensa que mis planes son que prosperes, no que tengas más calamidades. Piensas que estos planes que yo tengo, decía Dios, para ti, son para tu futuro y para que tengas esperanza. Mis hermanos, de alguna manera, esta carta y este mensaje tiene que ver con nosotros hoy. Ya tenemos 2 años de estar confrontando una pandemia.
el COVID-19. Ya hemos visto todos los estragos que se están causando. Y hace un año pensábamos que, o al principio, que en 15 días se iba a componer. Después que no, que para el verano del 2021 ya iba a acabar todo. Y así ha ido aumentando. No estoy aquí tomando lugar del profeta y diciéndoles, esto va a durar 70 años, pero sí les estoy diciendo que lo que pasó allá en el tiempo de Jeremías tiene que ver contigo y conmigo hoy. De alguna manera, este problema que sigue padeciendo el mundo, que sigue padeciendo nuestra nación, de alguna manera, mis hermanos, no ha quedado resuelto. De alguna manera nos ha mantenido cautivos. Aquellas gentes estuvieron cautivos, encerrados allá en Babilonia y padeciendo carencias económicas, de salud y otras. De la misma manera tú y yo hoy seguimos padeciendo estas circunstancias. Pero las buenas noticias es decirte que lo que Dios le dijo a los babilonios, creemos por fe que nos los está diciendo a nosotros también hoy. A pesar de las circunstancias que nos son contrarias, lo que nos está pidiendo Dios es continúen con su vida social, su vida religiosa, su vida familiar. Mis planes son que prosperen. Va a tardar un poco, pero va a llegar. Mis planes no son para que siga la calamidad y nunca se acabe. En aquel tiempo, les decía Dios a través de Jeremías en esta carta, ustedes me van a invocar, van a hacer oración y yo los voy a escuchar. Si ustedes me invocan de todo corazón y con toda vuestra alma, dice Jeremías 29, yo los voy a escuchar y les voy a responder, porque yo tengo un futuro y una esperanza para cada uno de ustedes. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros hoy? La finalidad de los planes de Dios, siempre, ayer, hoy, mañana, lo que sabemos de Dios por medio de la Biblia es que sus planes es que tengamos bienestar, futuro y esperanza a pesar de las condiciones que pudiéramos nosotros estar confrontando este día. ¿Nos queda claro? Dios no quiere nuestra calamidad. Dios no quiere que tú te venzas y digas, pues esto no se va a acabar. Y sencillamente uno se deja a lo que pase, a ver qué pasa. No, mi hermano. Las raíces del pueblo de Dios tienen como fundamento la presencia permanente de Dios en sus vidas. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré, no te desampararé. Ese mensaje de futuro y esperanza es el que tú y yo tenemos que implementar en nuestras vidas hoy. Continúen con sus vidas mientras esto sucede. Procuren seguir en la manera como Dios nos está revelando, cuidándonos, orando por las personas que están en el poder para que se puedan tomar las decisiones políticas correctas, que las políticas sociales sean de bendición porque viene un tiempo mejor. Mis planes son de bienestar, no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Si tú atesoras esto, que es promesa de Dios, que se cumplió en aquel tiempo y se va a cumplir entre nosotros, vas a poder estar en mejor condición para seguir tu vida, con tu vida adelante. Pasaron los 70 años, dice el libro de Jeremías, terminó el cautiverio en Babilonia, Dios actuó, vino otro imperio llamado de los medo-persas, otra nación diferente, conquistó a los babilonios, dejó libres a los judíos y pudieron regresar a su tierra y pudieron dispersarse en todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo y prosperaron. Y hasta este día el pueblo judío
por pequeño que sea, sigue disfrutando de prosperidad porque le creyó a Dios y le sigue creyendo, porque solo en Dios podemos tener un futuro y una esperanza. Ese es el mensaje de Jeremías. Quizá de inmediato no nos gusta mucho la parte de que a lo mejor esto se puede tardar. Yo no sé, solo Dios sabe. Lo que yo sí sé es que yo debo continuar con mi vida. Lo que yo sí sé es que mis decisiones deben ser propositivas para que esto se acabe pronto, para orar aún por aquellas personas que quizá toman decisiones incorrectas a fin de que esto pueda llegar a un buen fin. Los planes de Dios para ti, para mí, como comunidad, como familias, en lo personal, no son de calamidad. Dios no te quiere ver en calamidad. Dios te quiere ver en bienestar, pero le tienes que confiar. Tienes que creerle. Porque cuando llegue ese tiempo en el que Dios disponga, tu oración va a ser oída y va a ser respondida. Pero tienes que hacer tu oración con toda tu alma, con todo tu corazón. De manera que lo que pueda sonar negativo de alguna manera en este mensaje, su final es bueno. A los que a Dios aman, todas las cosas les suceden para bien. Otra cosa que yo aprendo en este mensaje que el profeta Jeremías compartió con aquellas gentes y el Espíritu de Dios trae a nuestro entendimiento hoy, es que los tiempos y las maneras de Dios pueden ser diferentes a los tiempos y de los planes que tú tienes hoy como persona. ¿Qué quiere uno? Que Dios me oiga y que esos planes tan bonitos de los que me están hablando, pues que esos planes se cumplan ya, al terminar el sermón. Que mañana ya pueda ver yo con toda claridad esto. Mi hermano, en ocasiones, este pasaje a mí me enseña que los tiempos de uno en sus planes no son necesariamente los tiempos de Dios. Quizá en tu trabajo hay alguna situación que atender. Quisieras una solución ya y dices, pero ¿por qué sigo así? Dios tiene el control. Dios tiene algo de bienestar, de prosperidad para ti. Tiene un futuro y tiene una esperanza. Estás pasando por dificultad en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Confíale a Dios. Por algo está sucediendo esto, pero lo que yo te puedo garantizar es lo que la Biblia nos garantiza. Dios tiene un futuro y una esperanza, aunque no sea precisamente de inmediato, como todos quisiéramos, pues, verlo de esta manera. Otra enseñanza que yo recibo de esta historia, de este pasaje, es que los planes de Dios no son siempre fáciles e inmediatos, pero siempre van a ser los mejores. Escúchalo. Quizá no son siempre muy gratos de inmediato, pero siempre van a ser los mejores. ¿Por qué permitió esto Dios? Si yo estaba seguro que esto otro era el mejor camino, confíale a Dios. Esa gente le confió a Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre van a ser mejor que los planes que tú mismo tengas para tu propia vida. Repetimos, tardó 70 años. Ellos querían que ya Dios los regresara a su tierra, pero Dios tenía sus planes. Pero al final, el final era lo mejor que Dios tenía para esas gentes. Hoy decimos, cuando estamos jovencitos, que mamá y papá están detrás de nosotros y que tienes que estudiar y que tú te rebelas porque crees como joven que hay otras cosas mejores que tú puedes hacer. El consejo de Dios es sométete a tu papá, a tu mamá, a tus seres queridos, a tu Dios, porque lo que están haciendo, lo están haciendo porque es lo mejor, de acuerdo a los planes de Dios que te pueda acontecer. No estoy hablando de sueños, de posibilidades, estoy hablando de realidades. Ya aconteció en el tiempo de Jeremías
y va a volver a acontecer con nosotros, contigo, conmigo, con todos los que confiamos en Él. Los planes de Dios no siempre son los más fáciles. Hay que hacer sacrificios, que a veces no entiendes por qué tienes que estar pasando por ello, pero al final del día son mucho mejores que lo que tú piensas o lo que tú esperas. Quizá la enseñanza mayor de este pasaje para mí es lo que ya habrás leído y experimentado en alguna ocasión. Las grandes batallas de la vida de un ser humano se ganan de rodillas. Sí, cuando tengas los conflictos mayores, créele a Dios, pero tienes que hacerlo al decir de rodillas, estoy diciendo con un corazón humilde, con una convicción plena de que Dios va a actuar. Te pido, Señor, por mi familia y que me vaya bien mañana y que me puedas seguir divirtiendo. Amén. No, mi hermano, ese no es el camino. A Dios le gusta un corazón humilde, con convicción, que sepa esperar, que sepa confiar. Al decir de rodillas estoy diciendo algo que tú tienes que poner de más y no sencillamente porque Dios es grande, yo confío y nada me va a pasar y no tengo que hacer nada más que Diosito me va a ayudar. Hágale caso a Dios en lo que dice la Escritura. Dese la oportunidad de que su futuro y esperanza en los planes de Dios lo pueda usted ver en su propia vida. Las grandes batallas de la vida, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida como comunidad, se ganan de rodillas y no de ninguna otra manera. La pandemia del COVID-19, nuestro propio cautiverio, como lo compartíamos hace un momento, pudiera ser parte de un proceso de purificación en la vida de cada uno a fin de que los planes de Dios se puedan realizar. Créanme, Dios usa todos los medios, aún en los problemas que tú puedas tener hoy, Dios está trabajando para prepararte para un futuro mejor, para que tu esperanza esté sólida. Eso es lo que espera Dios para que sus planes se puedan realizar. La pregunta a compartir con ustedes es la siguiente. Ya escuchamos lo que le pasó a Jeremías, qué tiempos estaban pasando, cómo tuvieron que confrontar la situación. Finalmente Dios los escuchó, los liberó, los regresó a su tierra. Sí, pero mi pregunta para usted, para mí mismo, es esta. ¿En qué o quién están cimentados tu futuro y tu esperanza? 2022. ¿En qué o en quién está cimentado tu futuro y tu esperanza para este año? Cada quien tiene una respuesta quizá diferente. Mi futuro y mi esperanza está cimentado en mi trabajo. Cuidado, el trabajo es bueno, Dios prospera a través del trabajo, pero hay algo más importante, porque el trabajo como llega, se puede ir. ¿En qué está cimentada mi esperanza hoy? Dirá una persona joven, más entera, pues en mi salud, en mi fortaleza. Cuidado. Sí, la salud es importante, pero en un momento dado pudiera afectarse tu vida. ¿En qué está cimentada, pues, tu fe en términos de tu futuro y de tu esperanza? Si yo le preguntara a David, el rey David de aquel tiempo, y le dijera, ¿en qué está cimentado tu futuro y tu esperanza? Él no me va a decir, de acuerdo a lo que yo conozco de David en la Biblia, en el poderío militar que yo tengo, porque en tiempos de David la nación tenía un ejército de primera. Pero David no contestó diciendo, en mi ejército está mi futuro y mi esperanza. David dijo,
Jehová es mi refugio, es mi libertador, es mi salvación. Él, su futuro y su esperanza estaban primeramente en Dios y en sus promesas. Y Dios le respondió en una manera muy benevolente. Le concedió las peticiones de su corazón. Pero volviendo a ti y a mí hoy, piénsalo por 30 segundos. Si alguien te dijera, mañana van a venir tiempos difíciles, por lo tanto, ¿en qué o en quién está fundada tu fe? ¿En qué está fundado tu futuro y tu esperanza? ¿Qué vas a contestar? ¿En mis hijos? ¿En mi capacidad económica? ¿En mi salud? ¿En cualquier otro factor humano? No erremos el camino. Si le confiamos a Dios, tu futuro y tu esperanza dependen de los planes que Dios tenga para ti, que son de bienestar, no de calamidad, para que tú puedas realizar tu vida a plenitud. Tú estás capacitado por Dios para que en familia, los años que vienen frente a ti, tú puedas ser feliz, puedas cumplir con todo lo que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros. El mensaje no es otro, sino espera y confía en Dios. Sus planes son para bendición, no para calamidad. Que se están muriendo tantas gentes, que ahora se están contaminando más. Lo que hicieron los judíos en aquel tiempo, sigan con su vida, pero en la manera correcta. Esperen, esto se va a acabar. Pero si nos descuidamos, si no hacemos lo que corresponde, nos podemos quedar en el camino. Muchos de los judíos que salieron de Palestina rumbo a Babilonia como esclavos no llegaron. Llegaron los que confiaron, los que creyeron, los que le hicieron caso a Jeremías y dijeron, pues mientras nos toque, nos acoplamos a las circunstancias porque hay un Dios que me está diciendo que mañana va a ser un día mejor. Llévate esto como un consejo de la palabra de Dios. Mañana va a ser un día mejor. No porque lo dijo el pastor que predicó en la iglesia, porque lo dice Dios en su palabra. Mis planes son tu prosperidad, tu bienestar, no tu calamidad. Ora de todo corazón, con convicción, con humildad. Dios te va a responder con su bendición. Hay un himno que quisiera invitarlos ya para terminar la meditación, que quisiera me acompañaran a cantar. Les voy a poner la letra en la pantalla. Es un himno que cantaban generaciones anteriores, pero que pienso corona bien el mensaje que estamos compartiendo. Contigo, Cristo, quiero andar. Lo vamos a cantar así, a capela, con ganas que sea nuestra voz directamente lo que escuche Dios, si lo quieres hacer de todo corazón. Este canto dice así: contigo, Cristo, quiero andar, en tu servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mi vida con poder. Dame esperanza para que pueda el futuro ver con fe, para poder tu paz gozar. Contigo, Cristo, quiero andar. Termino con las palabras del apóstol San Pablo. El que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que Jesús venga otra vez. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.
En respuesta también a esta palabra que hemos compartido, con toda la fe y la convicción, los invito para que compartamos ahora el sacramento de la comunión. Nos estamos acoplando como aquellas gentes en el tiempo de Babilonia y de Jeremías a las circunstancias. Ahí con usted tiene una vasijita pequeña y una oblea. Estos son símbolos de la gracia de Dios y vamos a compartir el sacramento como es nuestra convicción y nuestra creencia, quizá en una manera diferente, pero con la misma fe de que ese Dios que murió y resucitó hace 2000 años está con nosotros hoy para bendecirnos. Los invito pues a que tengamos ahora el acto de la comunión. Vamos, antes de que lo hagan, lo vamos a proceder a la ceremonia. Vamos a orar. Padre, pedimos a esta hora que bendigas los elementos sacramentales que vamos a compartir. Queremos con ellos, Señor, reconocer que la bendición viene de ti en Jesucristo. Gracias por lo que Jesús hizo por nosotros y sigue haciendo por toda aquella persona que confía y espera en tu bendición. Concede, pues, que este acto sacramental sea nuestra respuesta en reconocimiento, en gratitud a lo que tú has hecho en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un canto también que usualmente compartimos a esta hora. Santo Consolador. Vamos a cantarlo, son 2 estrofas y en esta manera nos preparamos para el sacramento. Santo Consolador, puro quisiera ser, servirte siempre con fervor y fiel permanecer. Santo Consolador, hasta que vuelva a ti, mantén el fuego de tu amor ardiendo siempre en mí. Esta es la mesa de nuestro Señor Jesucristo. El pan, la oblea que vamos a compartir, es símbolo de su cuerpo partido. El jugo de uva que vamos a compartir es símbolo de la sangre derramada por Jesús en la cruz para perdón de tus pecados, de nuestros pecados. Esta es la mesa de nuestro Señor Jesucristo y son bienvenidos todos a participar de ello. Si por vía Zoom tienes los elementos, eres bienvenido a compartir con nosotros la bendición. Los que estamos aquí ya tenemos los elementos en una forma diferente quizá, pero con el mismo espíritu de fe, con la misma convicción, y eso es lo que vamos a compartir. Aquellos que vamos a participar, los invito en esta hora para que así en sus lugares recitemos el credo de los apóstoles. Leamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida perdurable. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que Él fue entregado, se reunió con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y se los dio, diciendo: este pan es símbolo de mi cuerpo. Representa mi carne molida por cada uno de ustedes. Cuando tomen de este pan o beban de esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, el Señor, después de haber hecho oración, tomó también la copa, la dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo acuerdo que yo quiero hacer con ustedes. Beban de ella todos, porque todas las veces que coman de este pan o beban de esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. Amén. Tomemos pues la oblea, así como el jugo de uva, y profesemos nuestra fe. Amén. Les invito a que repitan conmigo, para concluir este acto sacramental, que repitan conmigo las siguientes palabras. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Les ruego. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga de ti misericordia y te dé la paz. Amén. Recibimos la bendición de Dios en la última melodía y al terminar somos bienvenidos a ir a nuestras casas.
Amén.